Hola, ¿qué tal amigos de Gnosis TV? Estamos nuevamente con ustedes para desarrollar el tema que nos toca en el día de hoy. Y aquí estamos con Paola y vamos a hablar el tema que lleva como título El camino y la vida. Hay que entender que dentro del conocimiento gnóstico nosotros tenemos que comprender, valga la redundancia, que es una posibilidad de desarrollar un camino de tipo espiritual, un camino que nos lleve a un destino que verdaderamente no es un destino del tipo mecánico. Y entonces en esta conferencia nosotros vamos a entender verdaderamente cuáles son esos dos objetivos de nuestra existencia. Nosotros tenemos una existencia y en esa existencia, es decir, se nos presentan siempre dos posibilidades que van unidas, y eso es el camino y la vida. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de esos aspectos. El primer aspecto que nos toca definir es la vida, y tiene que ver con la horizontal, ¿no, Paola? Exactamente. Y la vida horizontal, que bueno, eso corresponde a toda la humanidad. Todos pasamos por la vida horizontal, es decir, nacemos, crecemos y morimos. Tiene un principio y tiene un fin. Y a lo largo de esa vida nosotros pasamos por distintos eventos, distintas circunstancias que debemos afrontar. Y bueno, todos pasamos por eso. O sea, la vida se convierte a veces en mecánica, porque además en este mundo tridimensional estamos regidos por 48 leyes, ¿sí? Podemos nombrar algunas de las leyes: la ley del karma, la ley de evolución e involución, la ley de retorno y recurrencia. Y esas leyes son leyes mecánicas de la naturaleza, y nosotros somos afectados por esas leyes, ¿sí? Entonces, por eso decimos que vivimos una vida mecánica a lo largo de toda nuestra existencia. Correcto, y hay que entender que dentro de esa vida, ¿no es cierto?, que comienza cuando nosotros nacemos y termina en ese momento en el cual nosotros desencarnamos, en el cual morimos, se denomina dentro de la gnosis la horizontal, y se dice que por ella va Vicente y toda la gente, Raimundo y todo el mundo. Es decir, es mecánica, como vos bien lo dijiste, Paola. Es decir, en esa vida encontramos todos nuestros afectos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, tenemos un sinnúmero de circunstancias y eventos que se suceden, y muchos de ellos, como vos bien decís, lamentablemente no nos producen ningún efecto en sí, porque muchas de esas circunstancias las vivimos dormidas. ¿Te acordás, Paola, que habíamos hablado en otras conferencias anteriores, como por ejemplo el despertar de la conciencia, y veíamos, o la máquina humana, y veíamos que verdaderamente todo lo que nos sucede nosotros en la vida, en esa horizontal, tiene que ver con una mecánica, con una circunstancia que lamentablemente nos encuentra dormidos. Muy pocas de las circunstancias que se suceden en la horizontal de la existencia, nosotros verdaderamente prestamos conciencia a esos eventos, ¿no? Y otra cuestión también que tenemos que aclarar respecto de esto es que generalmente buscamos la felicidad, que lo busca todo el mundo, ¿no es cierto? En ese mundo exterior, en esos eventos, buscando, logrando la felicidad, logrando algo, ¿no es cierto? Cosas materiales, uno quiere casarse, formar una familia, y realmente si uno realmente quiere buscar esa felicidad interior, que es la que deberíamos encontrar, esa paz interior, no es ahí, en esa vida horizontal, donde deberíamos buscarla. Y ahí es donde aparece... Claro, ahí aparece el camino, claro, ¿no es cierto? Entonces ahí encontramos verdaderamente el camino. Y el camino es una circunstancia, es una posibilidad de transitar un aspecto, como se denomina dentro de la gnosis, una vertical en la existencia, en nuestro transitar, ¿no es cierto?, de la existencia. Decíamos que la vida es la horizontal, en cambio el camino es horizontal. Vertical, perdón, gracias, Paola. Entonces, en ese camino vertical, es como si nosotros comenzamos a subir una escalera. Es decir, para transitar o para caminar por la horizontal, para caminar en forma natural, es decir, vamos tranquilos sin ningún esfuerzo. Pero cuando tenemos que subir una escalera, ¿qué pasa? Obviamente tenemos que hacer un esfuerzo, porque empezamos a subir peldaño tras peldaño.
Y ese camino es un sendero que nos lleva verdaderamente a un camino de tipo espiritual. Es decir, es el verdadero camino. Es el camino que todos nosotros de una u otra manera tratamos de transitar. Todo ser humano, es decir, por más que, digamos, a veces diga no le interese absolutamente nada de lo espiritual, tiene en su interior un anhelo de verdaderamente encontrar su propio camino, ¿no es cierto? Y ese es el camino que nos propone la Gnosis. Ese camino es vertical, ese camino es difícil, no es fácil. Exacto. Y la diferencia que tiene la vida, digamos la horizontal con la vertical, es que decíamos que en la vida son eventos, ¿no?, que nos suceden. En cambio en la vertical hablamos de estados de conciencia. Por eso ese camino que deberíamos empezar a transitar no tiene que ver nada que ver con el tiempo, o sea, no tiene ni principio ni fin. Y ese camino se da en cualquier momento, en cualquier instante de nuestra existencia horizontal, claro, de esa vida. Es decir, por eso se dice que el camino no es un momento, o sea, es un lugar que vamos a empezar a transitar en un determinado momento. Es decir, se empieza a subir por ese camino vertical de instante en instante en el momento que nosotros tomamos, como vos decís, una verdadera conciencia de nuestra vida, de nuestra horizontal. Si bien hay un punto matemático donde claro. Muchas veces podemos decir que en nuestra vida, en algún momento de nuestra existencia horizontal, llega una posibilidad de conocer o de comprender o de entender que necesitamos realizar un cambio en nuestra vida, que necesitamos transitar por lo que se dice un camino de tipo espiritual, y ahí es donde ese punto matemático es el que nos permite verdaderamente nosotros tomar conciencia de la posibilidad de transitar el camino y empezamos a transitarlo, pero como decíamos, siempre teniendo en cuenta la horizontal. Es decir, nosotros no podemos hacer un cambio, un tomar conciencia de nuestra vida si nosotros no aprendemos de las cosas que nos suceden, de los eventos, del diario vivir que tienen que ver con la horizontal, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, ese cambio que debemos hacer para empezar a transitar el camino requiere, vos decías hoy, un gran esfuerzo nuestro. Sacrificio y padecimientos voluntarios, dice el maestro Samael. Y bueno, hablamos de los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿A qué nos referimos ahora sí con eso? Claro, los 3 factores de la revolución de la conciencia, como recuerdan los amigos televidentes, tienen que ver obviamente con la posibilidad de hacer un trabajo sobre nosotros mismos, que son morir en nuestros defectos, nacer en nuestras virtudes, desarrollar todos los aspectos positivos y trabajar en un sacrificio por la humanidad, porque obviamente somos seres que pertenecemos a esta vida, a esta humanidad, y necesitamos ser personas que estemos siempre atentas a dar lo que nuestros hermanos, nuestros semejantes necesiten, ¿no es cierto? Y acá hay dos frases que me interesan mucho leerlas, que dice: la vida como un fin en sí misma trae como resultado decepción, amargura y sufrimiento. Cuando hablamos de esa horizontal, si nosotros lo buscamos como el fin en sí mismo, esa horizontal, trae todos esos aspectos: decepción, amargura y sufrimiento. Pero la vida como un medio para recorrer el camino, es decir, nos lleva al triunfo, a la autorrealización íntima de nuestro ser. Eso es lo que decíamos un poco con relación a nosotros transitar el camino, pero siempre tener la seguridad de apoyar bien los pies en esa horizontal, en aprender de las cosas que nos suceden en la vida horizontal. Entonces, es muy simple. Si nosotros queremos transitar un camino de tipo espiritual, un camino que nos lleve a la autorrealización íntima de nuestro propio ser, lo que tenemos que hacer es aprender de las cosas que nos suceden en la vida. Es así de simple. Y bueno, creo que con esto ya hemos terminado por hoy. ¿O querés agregar algo más? No, simplemente decir que obviamente para hacer para transitar un camino verdaderamente en forma objetiva, correcta, deberíamos hacer cambios radicales en nosotros mismos, ¿no? Aplicando esos 3 factores, ¿no? Y cambiar la forma de pensar, sentir y actuar, que es muy importante. Exactamente. Y acá nos cabe también poder... la práctica. Exactamente. Ajá. ¿Te acordás que siempre creo que en algún momento lo hemos hablado? Esto. Sí. Pero vale la pena recalcarlo nuevamente, sí, ¿no? Sí. Es una práctica que uno puede hacer diariamente para ayudar a eso que decíamos recién, a ese trabajo interno que tenemos que hacer. Y la práctica se llama la clave de sol, donde cada letra tiene un significado. La S sería sujeto, objeto y lugar.
¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, esta es una técnica, es una pequeña técnica que nos permitiría a nosotros estar, vieron que generalmente nuestra vida, cuando transitamos por esa horizontal que decíamos nuestra vida, y decíamos que vivimos dormidos. ¿Por qué vivimos dormidos? Porque verdaderamente muchas de las cosas que hacemos en el diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde desarrollemos nuestras actividades, las hacemos o las realizamos en forma inconsciente. No estamos realmente atentos. ¿Qué quiere decir? A veces estamos haciendo algo, pero estamos pensando en otra cosa totalmente distinta. Eso nos dispersa a nosotros. Eso nos vuelve personas totalmente dormidas. Entonces la clave, la técnica de clave de sol, nos reubica en un momento, en un determinado lugar. ¿Qué quiere decir? Cuando estemos haciendo algo, directamente tratemos de acordarnos de sol. Sol, ese, sujeto, mi persona. O, objeto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y el lugar, el entorno donde yo me encuentro. Es una pequeña técnica que nos ayuda a nosotros a ubicarnos en un mismo momento, en un determinado lugar, y nos permite estar aquí y ahora, que es uno de los objetivos verdaderos que nosotros podemos utilizar para poder estar conscientes durante el día, ¿cierto? Algo que quedó para decir sobre el tránsito por el camino es que si nosotros empezamos a transitar ese camino espiritual, nos salimos de esas leyes mecánicas que rigen en la vida horizontal. Es decir, cambiamos nuestro destino, vencemos la ley del karma y nos revolucionamos, ¿no es cierto? Lo que el maestro Samael dice, la revolución de la conciencia, porque nos salimos de esa mecánica a que estamos acostumbrados. Bien, amigos, entonces volvemos a reiterarle muchas gracias por estar ustedes allí y bien vale la pena transitar el camino, ¿no? Gracias y hasta el próximo tema de este curso de Gnosis por TV. Cursos de Gnosis, meditación, el despertar de la conciencia, estudios sobre la mente, las facultades superiores del hombre, cómo resolver problemas, misterios de la vida y de la muerte, universos paralelos, Ajuénaga 158. Impresos Eureka, imprenta en general, artículos de publicidad, regalos empresariales, serigrafía, encuadernaciones, agendas, tarjetas personales e invitaciones sociales, boletería. Avenida Rivadavia 344. Pizzería La Estrada, Colón 501. Acérquese a degustar nuestras pizzas, calzones, empanadas o haga su pedido al 42 71 17. Multiservicios Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. RH, repuestos y herramientas, todo en refrigeración, industrial, comercial y doméstica. Lucio B. López 1277, teléfono 02983 522 363. Bien, vamos a presentar ahora en este espacio del programa un ciclo que vamos a ir repitiendo en distintas oportunidades, que tiene como título Historias para compartir, a cargo de Mario Palavecino, instructor gnóstico. Buenos días, amigos televidentes. Me dirijo a ustedes a fin de relatarles antiguas historias mediante las cuales justamente antiguamente se transmitían las enseñanzas. Hoy quería contarles una historia muy antigua de un rey que tenía 4 esposas. Este rey, que ya era un hombre sabio, un hombre ya anciano, amaba mucho a su 4ª esposa, se preocupaba siempre por cómo ella estaba, si estaba bien, si tenía frío, si le faltaba algo. En cuanto a su 3ª esposa, también se preocupaba mucho por ella, trabajaba mucho para que ella estuviera bien, que estuviera bien vestida, con
se lucía con ella, iba por otros reinos, era envidiado por esa esposa que tenía tan hermosa, pero digamos que el rey le tenía un poco de desconfianza de su fidelidad, tenía miedo que esa esposa se fuera con otro, que lo abandonara en algún momento. En cuanto a su segunda esposa, era aquella persona más maternal a la cual se dirigía en momentos difíciles para el rey, que la tenía que consultar, que necesitaba apoyo por situaciones por las cuales estaba pasando. Su primera esposa, en cambio, no, el rey prácticamente la tenía olvidada, no se acordaba nunca de ella, aunque tal vez era la esposa que más había hecho para que él tuviera este reino, tuviera ese poder, ese lugar que él ocupaba. En determinado momento este rey se sintió enfermo y llamó a los médicos del reino, que bueno, no fueron muy alentadores en su diagnóstico, y el rey se dio cuenta de que ya le quedaba muy poca vida, porque aparte era una persona anciana, y pensando que ya se tenía que ir de este mundo, y acá había tenido 4 esposas, no quería irse de este mundo solo, quería llevar a alguna esposa. Entonces llamó a su 4ª esposa, que era la que él más se preocupaba por su bienestar, por cómo ella estaba, y le dijo que bueno, lo que le pasaba, y le pidió que bueno, si la podía acompañar al otro mundo. Y esta esposa le dijo que no, que ella en este mundo él había hecho todo mucho por ella, le agradecía, pero no lo podía acompañar al otro mundo. El rey desde ya se sintió muy herido por esta situación y llamó a su 3ª esposa, le planteó su situación y le pidió que lo acompañara. Ella le dijo que no, que eso nunca. Dice que bueno, le agradecía todo lo que había hecho con él, pero apenas ella era de este mundo y en este mundo se quedaba, y apenas él faltara ella se casaba con otro. Bueno, el rey quedó bastante dolorido por estas palabras. Se dirigió entonces a su 2ª esposa, que era la que siempre lo había escuchado y acompañado. Entonces esta le dijo: mirá, yo te voy a acompañar en tus últimos momentos, voy a tratar de que estos sean lo más fácil posible tu pasaje, pero te acompaño hasta el panteón y ahí te dejo, yo al otro mundo no te acompaño. Ya el rey desolado se echó a llorar, ¿no? Porque se veía que nadie lo quería acompañar, y entonces vio aparecer a su primera esposa, toda mal vestida, demacrada, porque él la tenía abandonada. Entonces le dijo: no te aflijas, yo te voy a acompañar al otro mundo. El rey se sintió muy dolorido por esto: justamente vos me vas a acompañar, que nunca me acordé de vos, que estuve abandonada, que esto. Dice: no te aflijas, yo te voy a acompañar. Y ese rey, queridos amigos, somos todos nosotros, ¿no? Aquella 4ª esposa que tanto queremos y nos preocupamos por ella, representa nuestro cuerpo físico, al cual siempre estamos pendientes de si tiene hambre, si tiene frío, que lo abrigamos, y nos preocupamos en todo momento por él, lo cual, bueno, estaría bien, pero en cuanto a la 3ª esposa, es aquellos bienes que tenemos, los títulos, cosas que conseguimos, dinero, posesiones, por la cual muchos nos envidian, y que nosotros tenemos a veces muchísimo miedo en perderlo, de que este poder o este dinero, esto que tengamos, no sea arrebatado o no lo tengamos más. Y bueno, en el momento que nos vamos de este mundo, lógicamente esos bienes, todo lo que poseímos, van a pasar a otras personas, ¿no? Se va a hacer la sucesión y no nos llevamos nada de este mundo. Entonces la 2ª esposa que tenemos es nuestros familiares, aquellos que nos cuidan, que nos quieren,
a los cuales recurrimos en muchas situaciones difíciles que tengamos, que también nos pueden acompañar en los últimos momentos, pero, digamos, ahí en el panteón nos dejan y ahí seguimos. ¿Con quién? Con nuestra primera esposa, que es nuestro ser, nuestro real ser. Entonces, la enseñanza esta nos transmite que nosotros no tenemos que olvidarnos de nuestro real ser, que tenemos que trabajar para que este esté bien, para que este se expanda, y mediante la enseñanza gnóstica nosotros enseñamos a todos cómo, digamos, agrandar a ese ser para que esté bien, para agradarlo, para eliminar defectos con los cuales cubrimos y poder tener una vida mucho más feliz y mucho mejor. Esta sería la historia del día de hoy, queridos amigos. Esperamos que les sirva como una reflexión que todos tenemos que hacer. Muchas gracias. Bien, amigos de Gnosis TV, el encuentro con la sabiduría. Espero que el programa del día de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y nos estamos despidiendo hasta un próximo programa. Muchas gracias por su participación.